Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Un gustazo estar platicando con ustedes una vez más. Mi nombre es Reina Lerma, como ya saben, y el día de hoy venimos a echar un chisme buenísimo con esto del TEMEC. Ya tenemos, es como una saga, vamos a verlo así, que no tiene final, porque cada vez salen más temas de ello, ¿no? Pero en este caso muy específico vamos a hablar de las primeras ministras de comercio. Y me encanta porque normalmente siempre hablamos de los hombres, ¿no? Los presidentes van, vienen, se reúnen. Tenemos el capítulo 33 en el que hablamos de la revisión del TEMEC, cuando se acordarán de aquella cancioncita y de la solicitud que hubo de Estados Unidos, que después fue apoyada por Canadá. Luego tuvimos otro capítulo también de temas pendientes y relacionado a este en específico tuvimos el capítulo 52, si mal no recuerdo, de la vaquita marina. Y todo esto melange de capítulos de los que hemos echado chisme anteriormente nos dan este último que incluye, este podría considerar todos esos anteriores, o sea, recapitula la historia. Y está muy interesante porque en este caso son las ministras que se encuentran. O sea, no son los presidentes, no en el otro, no, son las ministras que vienen a Cancún. Yo digo que de vacaciones, pero ellas lo disfrazaron de trabajo. Pero bueno, ahora en este mes de julio, que cuando ustedes lo vean va a ser quizá un mesecito después, pero de todas maneras va a estar muy fresca la noticia aún. Entonces valía la pena venir a platicarla con ustedes. Entonces, bueno, vamos que en el marco del tercer aniversario vienen las ministras a Cancún, Katherine Tai de Estados Unidos, Raquel Buenrostro, nuestra ministra mexicana, y Mary NG. No sé bien cómo pronunciar su apellido, pero vamos a ponerle NG en general. Pues vienen, así como ustedes lo escuchan, vienen a Cancún. Me encanta porque aparte nuestra sede es aquí Cancún, entonces está muy padre. De aquí les hablo todo el tiempo. Entonces, pues bueno, vinieron ahora a principios de mes. Y dentro de toda la plática, pues fue un poquito como recalcar, ¿no? Los puntos. Siento que fue una visita amistosa, pero sin dejar a un lado la presión de cumplir con lo que se había tratado y con lo que habían quedado y acordado en todos esos capítulos que ya habíamos platicado. Específicamente el último, bueno, no, el último fue el de la vaquita marina, si mal no recuerdo, pero en los anteriores, el tema de la solicitud de la revisión y demás, es como una manera amistosa de irle dando seguimiento a todo lo que ha quedado en el tintero. Y como ya sabemos ustedes y yo, mexicanos, compatriotas, eso es algo que pasa mucho aquí en México. Así que no lo veo para nada mal porque si bien son cosas que van a ayudar a fortalecer el tratado, también siento que hay varios aspectos particulares que nos benefician a nosotros México también, o sea, a nosotros como mexicanos y como habitantes de nuestro país. Si ustedes no lo saben porque nos ven de lejos, aquí tampoco se cuecen habas, o sea, de repente hay cada cosita que sale, como el tema de la vaquita marina, que lo retomamos en esta ocasión, que es algo que, pues vaya, no nos enorgullece a la gran mayoría de los mexicanos. No se ha solucionado de manera sencilla ni a la primera. Entonces, este tipo de cosas que pasan, que tenemos la presión externa por otros países de seguir, como de darle seguimiento al tema, me parece divino. Entonces, bueno, el primer día, Tai subraya que México debe cumplir los compromisos
de la aplicación de leyes ambientales. Y esto era lo que platicamos en aquella vez de la vaquita marina. Al parecer, la pesca desmedida de la totoaba está haciendo que la vaquita entre en peligro de extinción porque no tiene que comer. Es la especie de la cual se alimenta, ¿no? Entonces, no solo teníamos ya un tema de la vaquita en peligro per se como especie, sino que aparte nos estamos echando a su alimento y por ende se nos mueren. O sea, literal que de hambre. ¿Qué es lo que pasa? Que esta parte de la totoaba es una parte, ni siquiera es el pez completo, es la que es considerada como una delicatessen en los mercados asiáticos. Entonces, se ha despegado la oferta de la pesca desmedida de esta especie, y eso es lo que ha puesto en riesgo pues a nuestra muy querida y cuidada vaquita marina, porque hasta hace poco en aquel capítulo que ya hemos platicado, nos quedan como 2 a nivel nacional, contabilizadas. O sea, era un tema ya casi te la echas en peligro de extinción, chavo. Entonces, honestamente, esta idea de que Katherine Tai venga a recalcarnos la importancia, digo, qué pena, la verdad, porque qué pena que el vecino te esté diciendo, oye, cuida tu vaquita, ¿no? Porque ¿qué onda? O sea, no vamos a poder hacer negocios así. Pena por un lado, pero por otra, gracias, porque a veces sí necesitamos esa motivación externa para que nuestros funcionarios públicos se animen a tomar medidas que estén a la altura de la situación que está sucediendo, ¿no? Por otra parte, Mary de Canadá, en el segundo día, trató el tema del acuerdo comercial más exitoso, de $2 billones, que fluye entre las fronteras, entre las fronteras de nosotros 3 países, me parece, principalmente. Tenemos aquí 3 asuntos. O sea, el tema es amistoso. El tema es vengo, platico, te recuerdo en lo que tienes que trabajar para que no se te olvide. Y bueno, y reforzamos, ¿no? Reforzamos puntos importantes del tratado. Como lo vimos en su momento, cuando el tema de los pendientes de esta herramienta que tuvimos para consulta, en esta ocasión no fue diferente. Trataron de 3 temas principales en esta ocasión. El primero fue energía, ¿no? Que ya sabíamos, como lo que decíamos de la consulta anterior, el tema del petróleo, de los energéticos, cómo México está favoreciendo a Pemex en esta ocasión o a CFE para el tema de los energéticos y para el tema de la entrada de Estados Unidos. Me parece están siendo un poco injustos y bueno, eso ya lleva un camino andado porque a partir de la consulta como tal, pues se ha estado tratando, ¿no? Entonces es como un poquito poner ahí énfasis, así poner como que el dedo para la presión, o sea, para ejercer presión y decir, bueno, no se nos ha olvidado este tema, que lo tengan pendiente. De ahí seguimos con el siguiente, que es el biotecnológico, que se dieron un poquito de la mano. Si se acuerdan, cuando lo vimos en el capítulo 33, también lo mencionamos. Hablábamos de temas de innovación y principalmente de los transgénicos, de cómo Estados Unidos estaba muy interesado en venir y a usar transgénicos o venir a vender las semillas transgénicas o utilizarlas en los cultivos. Y cuestión esta sí, a la que se negó completa y rotundamente nuestro presidente. Yo, la verdad, ya saben que aquí no nos gusta hablar de política, esas cosas, a menos de que nos afecten realmente así el comercio, diciendo, bueno, ya no lo puedo evadir ni evitar. Tampoco soy fan de nuestro actual gobierno, pero ahí sí le tenemos que reconocer que no es una mala idea. O sea, el hecho de decir transgénicos no entran, la verdad, le celebro a nuestro presidente. Me parece que es una medida muy buena, me parece que es una medida
que tiene sentido y que tiene trasfondo y que puede ser benéfica para nosotros mexicanos. Entonces, me parece que hay mucho alrededor de ese tema y en esta ocasión sí lo celebro. Solo en esta ocasión, no crean que va a volverse generalidad. Pero bueno, adicional tenemos el tema de la pesca. Yo les quería platicar acá, porque en este tema ya hemos tenido varios tropiezos acá en México a lo largo de la historia. En este caso muy específico, estamos hablando de que se vuelve la pesca llamada como ilegal de la totoaba, ¿no? En su momento, eso es lo que estamos viviendo hoy día y está poniendo en riesgo la especie de la vaquita marina. Antes, mucho tiempo antes, yo calculo quizá alrededor de unos 10 años, nosotros tuvimos un caso muy similar con el tema del pepino marino. El pepino de mar fue como un hitazo. Yo no sé a los asiáticos por qué les gusta tanto este tipo de cosas así como disfrazadas de, ya sabes, ves hipopótamos bailando y afrodisíacos. El pepino en esa ocasión estaba también catalogado como un tema afrodisíaco en Asia. Obviamente la sobreexplotación del pepino estaba haciendo que cayera igual que todas las especies en peligro de extinción y el asunto fue exactamente el mismo en ese caso. Entonces lo que se hizo fue poner naturalmente una veda de pepino porque se produce muchísimo en nuestras playas mexicanas, entonces era tal la extracción que no dejaban que el pepino llegara a cierto tamaño y ya lo estaban sacando del mar. Entonces, obviamente, esto hacía que el pepino se llegara a no reproducir como especie y entonces, pues, llegó un momento en el que era necesario pararlo porque de lo contrario hubiera sido extinto, hubiera estado extinto para ahora, yo calculo, ni 10 años después. En esa ocasión, lo que nuestro gobierno hizo es no solo, o sea, puso la veda, pero también persiguió a quienes la comercializaban. O sea, fue algo sumamente específico porque yo me acuerdo de la desesperación también o sea, en esta ocasión la llamamos pesca ilegal, no fue distinto en ese entonces. La gente, los pescadores estaban saque y saque pepino del mar y buscando la manera de exportarlo. El mercado asiático era el principal y nadie a nivel nacional estaba interesado en el pobre pepino. Entonces, lo que en ese momento se hizo o decidió hacer la autoridad no fue solo ponerlo en veda y castigar a quien lo pescara, sino también a quien lo comercializara. Y yo creo que eso es sumamente interesante porque, como ustedes y yo sabemos, donde hay oferta, o sea, donde hay demanda, sale la oferta, de a como caiga, sale. En esa ocasión se castigaba no solo a quien lo pescara y lo cacharan, obviamente, sino a quien lo comercializara. Y yo siento que ese fue como que la receta del éxito de esa ocasión, porque no solo eran los pescadores los que... Ay, perdón, ya me dio la alergia. Pero si no solo eran los pescadores los que tenían que contribuir a la ecuación. O sea, si alguien que quisiera comercializar y exportar el producto conseguía quien se lo sacara del mar, lo interesante acá es que se prohibió a la exportación y al transporte nacional. Entonces no había manera de sacarlo del país y sabían que no había un consumo nacional suficiente para justificar el extraerlo del mar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El comunicado fue oficial, se nos mandó a todas las empresas que nos dedicábamos al comercio exterior y ay de quien fuera cachado con un embarque de pepino marino. Obviamente los teléfonos en veda empezaron a sonar y no hubo empresa, nosotros no fuimos la excepción, hubo mucha gente que se acercó a nosotros y a competencia, a proveedores, de todo, pidiéndonos manejar pepino en veda.
Pero si en ese tiempo la Federal de Caminos encontraba un tráiler cargado con pepino de mar, adiós, se iba el tráiler, la compañía de los tráilers, se iban todos al bote. Y me acuerdo que era un tema sumamente delicado, o sea, era penado con cárcel, delito federal, el peor de los peores ha habido y por haber. Y así fue como se logró controlar la veda del pepino. No porque fuera un tema que respetaran por inicio, así como que, bueno, está bien, respeto la veda, sino porque fue imposible poderlo sacar del país sin que te cacharan. Si cachaban a la línea aérea que lo volaba, era multa, bote y demás. Si cachaban al transportista trayéndolo al aeropuerto, era multa, bote. O sea, fue tan penado, tan castigado y tan perseguido que no había manera de que la gente no lo respetara. Se hizo respetar sí o sí. Y yo creo que en el caso de la vaquita marina y de la totoaba realmente, porque la totoaba es la que es, ya saben, así como alucinógena, ¿no? Y demás, o sea, la pintan como la octava maravilla, el buche me parece que es, ¿no? ¿No? Buche de la totoaba. Yo creo que algo similar tendrá que hacerse. O sea, ya lo hemos hecho en la historia, no es imposible. Yo creo que sería lo que aplicaría en estos casos para poder lograr controlar esta situación. Porque si no les importa la vaquita marina, ¿qué les va a importar la totoaba, no? Entonces va a continuar hasta que se persiga verdaderamente como delito. En mi opinión, estaría muy bien darle seguimiento, estaremos platicando de ello más adelante, pero les quería contar esta historia porque nos tocó vivirla en cuerpo y sangre y fue muy interesante cómo se logró controlar. Sí hay manera de controlar estos eventos, ya lo hemos hecho anteriormente como país, entonces pues es nada más que se pongan las pilas. Y no me parece nada malo que ya que nos están poniendo las pilas ahorita, pues venga alguien de fuera y nos tenga que decir, oigan, tienen que echarle más ganitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo reaccionan nuestras autoridades, si le echan más ganas, cómo lo logran controlar o cómo lo intentan controlar, porque ya tuvimos un intento, pero fue súper intento así fichado de, vamos a hacer como que hacemos, ¿no? Porque de pronto es así como, pues vamos a hacer como que hacemos, pero no hacemos mucho. Creo que si nos vamos un poquito a la historia, podemos realmente hacer cosas interesantes acá. Pero bueno, y a esto que vinieron a platicar, también tocaron un tema del que no hemos hablado antes, que también sería interesante mencionar. Creo que es un tema un poco complejo de explicar, porque estamos hablando de un asunto que es un tanto hipotético en tema de no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí nos podemos beneficiar de él. Y esto fue el espectro. Resulta que el tal espectro, ¿qué es el espectro, Reina? O sea, no me hables en chino, de por sí ya estábamos hablando de comercio, de cosas que no sabíamos, ahora el espectro, y es así como que, ¿qué onda? El espectro es este espacio real por el cual viajan las ondas. Está muy locochona la situación, pero ya hay una solicitud dentro del mismo Telecán que nos acusan de que el espectro es de los más caros de la región. A ver, es ese espacio en el que viajan las ondas de radio, frecuencia, wifi, bla, 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 y se supone que el espectro, que muchas veces es comercializado y muchas otras es gratuito, en México es muy caro. Entonces, hablan las ministras de que normalmente lo están dando en un 85% con el resto de los países, en el resto del mundo, no sé. Estamos hablando de un promedio de un 20%. Entonces, 20 contra 85, pues es considerable, ¿no?
Y en México como tal es algo de lo que el Estado tiene control, ¿no? Entonces creo que se vuelve algo interesante, se vuelve triquiñosón. Reina, ¿cómo tiene relación con el comercio? O sea, ¿por qué me estás hablando del espectro si yo no soy tecnológica? Porque es la manera por la cual viajan los sistemas de pagos. Entonces, aquí el argumento es porque encarece el sistema de pagos de México. Entonces, fue uno de los temas que también salieron de esta reunión amistosa del TEMEC con las ministras. Creo que es enriquecedor, creo que es algo padre que vengan y que sea sonado y que sepamos y lo platiquemos ustedes y yo, porque mucho saldrá de aquí y porque es algo que tampoco se ve así tan frecuente, ¿no? A mí me encantó porque estamos hablando de 3 mujeres sentadas negociando temas de comercio exterior. Y ya solo con eso para mí es una ganancia divina, porque normalmente el comercio, como ustedes y yo sabemos, es así, o sea, ha sido normalmente manejado por hombres. Entonces el hecho de tener 3 mujeres a la cabeza y que las 3 tengan la confianza de reunirse, venir aquí a México, a Cancún, que es nuestra casa, y sentarse a platicar de estos temas, me parece muy interesante. Pero por hoy es todo lo que tenemos que platicar. Vamos a estarle dando seguimiento. Ya llevamos varios capítulos, 2 para ser precisos. Este sería nuestro tercero y estaremos hablando más adelante de lo que resolvemos de estos 3 temas en nuestra saga del TEMEC. Pero por ahora los dejo descansar. Si tienen alguna duda, pregunta o algún tema adicional del que quieran que platiquemos, háganmelo saber aquí abajito. Por ahora, no se olviden darnos like en todas nuestras redes sociales, escucharnos ya sea por Spotify o vernos por aquí en YouTube. Denle campanita, síganos para que les avisen tan pronto haya nuevos episodios y estamos en contacto. Para mí es un gusto poder platicar con ustedes una vez más y nos vemos en la próxima. Chao. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.